Saludo a todas las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico. Mi nombre es Joan Albelo, para los que no me conocen, administrador de la página. En el día de hoy quiero hablarte un poquito sobre los días malos, cómo los días malos afectan, cómo los días malos pueden ser un tropiezo en nuestro caminar día a día, que de por sí no es fácil muchas veces por el dolor que atravesamos. Pero quiero decirte que en medio del dolor, en medio de la dificultad, siempre está ese rayo de esperanza, siempre está Dios con sus brazos abiertos, esperando que lo contactes, que estés con Él, que lo busques, que pongas ese día malo en sus manos. No me considero una persona religiosa, me considero una persona pues simplemente que busca a Dios espiritual, o por decirlo de esta manera, o en crecimiento espiritual, como quieran llamarle. Eh, pero sí sí te puedo hablar lo que es el dolor crónico, porque lo he vivido, porque lo vivo. Sé lo que es el dolor crónico, sé lo que eso conlleva, las dificultades, el desespero muchas veces que nos trae por no poder realizar o hacer ciertas cosas que antes hacíamos y ahora pues se nos hace difícil de hacer, ¿verdad? Porque el dolor es constante, es como una gota que sigue dando y sigue dando día tras día, 24/7. Es un dolor que solamente el que lo vive, el que vive el dolor crónico, sabe lo que es el dolor crónico. Por fuera te puedes ver lo más bien, te puedes ver caminando, te pueden ver las otras personas, pero no sienten lo que tú sientes, porque el dolor no se ve, es algo que no se ve, no es tangible, ¿verdad? Y no significa que no duela, obviamente duele y duele mucho en muchas ocasiones. Eh, Cada caso es individual, pero lo que sí hemos pasado, yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos en que nuestro cuerpo no responde, momentos en que nuestra mente tiene mucho potencial en nosotros, y nuestra mente muchas veces se nos va en contra y nos habla o nos pone cosas en la mente de mira lo que podías hacer antes y lo que ahora no puedes hacer. Y es bien importante ese tema de la mente, poderlo trabajarlo con técnicas. Es bien importante de que eh, tú y yo, que estamos pasando por el dolor crónico, no nos estanquemos y nos quedemos en el dolor, porque en lo que tú te estancas o en lo que tú te fijas, eso se va a expandir. Ese pensamiento, si estás pensando todo el tiempo en dolor, eso es lo que va a proyectar tu mente y va a buscar y va a seguir ampliando más lo que es el dolor. Pero en el caso de nosotros tenemos que buscar anclarnos hacia lo positivo, hacia lo que nos da ese beneficio de dar paso a paso, día a día, y seguir hacia adelante, un propósito, un motivo, un entusiasmo, algo que nos lleve, un hábito, una rutina, algo que nos lleve, que nos potencialice, que nos empodere, que nos lleve a otro nivel, a un nivel en que no deje de doler, simplemente que no es una prioridad para nosotros, ya lo vemos en un segundo plano. Ya el dolor no me define como persona, sino que yo sé conscientemente quién soy, para quién vivo, por quién vivo, tengo un propósito definido. Es bien importante que si al día de hoy no tienes un propósito definido en tu vida, lo tengas, lo busques. ¿Quién soy? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Son palabras claves para un crecimiento espiritual, emocional, y por ende, al crecer en esos ámbitos vas a crecer también tu potencial de resiliencia, y poder seguir hacia adelante, porque es un camino que no es un camino de rosa, no es un camino bonito o fácil. Quien lo diga pues no lo ha vivido. Pero sí te puedo decir que en medio del dolor, en medio de la angustia, Dios siempre está. Vuelvo y te repito, no soy una persona que me considera religiosa, en un momento de mi vida sí lo fui, pero sí me considero una persona que cerca a Dios y que lo busca con su corazón y que quiere ayudar, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Pero te quiero hablar una palabra, algo que eh, Dios me habló hace mucho tiempo a través de la palabra. En Jeremías 29:11 dice:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el pensamiento y la deseo de Dios para nuestras vidas es siempre de bien. No es un castigo, no es algo que mereces por ser mala persona o por algo que hiciste en el pasado, no. Todos cometemos errores. Si fuese así, todos tuviésemos este dolor constante porque si fuese una recompensa por un pecado que cometiste anteriormente, pues todos lo tuviéramos. Hay procesos que pues simplemente se llevan y pues con que se llevan, no es que te resignes, simplemente es que busques, que aprendas, que indagues, que llegues a ese nivel de conciencia en que puedas decir, ok, ¿qué me enseña esto? ¿Qué puedo aprender en base a esto? ¿Qué cosas surgen en mí? ¿Qué sentimientos, qué emociones surgen cuando el dolor está? Rabia, ira, enojo. ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Cómo puedo amplificar el bienestar en mi vida? ¿Cómo puedo, qué tengo que aprender? ¿Qué herramientas necesito para poder llevar una vida estable, una vida con propósito, una vida en la cual el dolor no me defina, simplemente yo pueda tener el control en aspectos de, no es que tengas el control completo del dolor, simplemente que el dolor no te va a definir a ti. Como persona, tú eres una persona con valores, una persona con esencia, y que ese tipo de esencia florezca en tu vida de una forma bonita. Y muchas veces el dolor nos viene a ubicar o nos viene a enseñar algo. No es fácil, no es fácil, pero se puede, te lo digo por experiencia, más cuando se unen factores de la vida diaria. De por sí una persona que no tenga dolor crónico experimenta estrés por el trabajo, experimenta dificultades en su día a día, estrés, ansiedad, depresión. Son cosas que son completamente naturales en cada ser humano. El problema no es el que aparezcan, el problema es que persistan. Ese es el problema aquí. Y la realidad es que eh, tú como tu propósito, o sea, mi recomendación hacia ti es que busques, que busques. Dice la palabra, el que busca hallará. Busca, enfócate, busca las herramientas que te pueden potenciar para tener la mejor calidad de vida posible en tu vida, lo cual no es imposible. Vienen situaciones por las cuales no tenemos control. Ahora, no tenemos el control de la situación, pero sí de cómo afrontamos la situación. O sea, eso es bien importante que lo entienda. Cuando empecé en esto hace unos 12, 13 años con dolor crónico, eh, para aquel tiempo no tenía el control, no tenía las herramientas. Por eso fue una de las cosas por las cuales creé la página, porque lo pasé solo, lo pasé sin tipo de ayuda, encomendado a Dios, hacia adelante. Me surgieron muchas cosas, vino mi niña pequeña, llegó al punto de que yo no la podía ni siquiera cargar en mis brazos porque no podía por la espalda, tengo varillas, tornillos y ciertas cosas en la espalda. Entonces se me hacía difícil entrar en depresión porque yo decía, cómo la voy a criar? Una niña pequeña, tenía el niño pequeño también. Muchas cosas, muchas cosas. No podía controlar las situaciones, pero sí aprendí o tuve que aprender a controlar cómo yo afrontaba esas situaciones. Eso sí tienes control. O sea, no tienes control de la situación, pero sí de cómo poder manejar esa situación. Pero para eso hay que estudiar. Para eso hay que empaparse en mucha información, conducta humana. Hay muchas cosas aprendidas que vienen desde nuestra niñez. Eh, Viene mucha programación. Para eso se utilizan muchas herramientas de psicología, lo que es programación neurolingüística.
los psicólogos, si estás con un psicólogo, no vayas por él. Si él te da herramientas, esté atento, sé como una esponja, absorbe cada técnica, visualiza, pregunta por qué esa técnica, para qué ayuda esa técnica, para qué me ayuda a mí esa técnica en el dolor. Todo ese tipo de preguntas, háztelas y hácelas al profesional de la salud para que puedas dar un peldaño más arriba, caminar un poco más, tener esa mejor calidad de vida, y que el dolor no sea tu prioridad. A principio, me acuerdo hace como unos 13 años, 14 años atrás, no sé, 12, que empezó el dolor crónico en mi vida, yo simplemente hablaba del dolor todo el tiempo. Todo el tiempo era dolor, 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 dolor. Todo el tiempo me encontraba con una persona y aquí me quejaba y era algo que no podía evitar porque era el dolor 24/7. Sigue al día de hoy, sigue estando el dolor 24/7. La diferencia es que ya no le doy la importancia y al restarle importancia, pero no tan solo restar la importancia, sino buscar información, empaparme, el saber el por qué me dio esa herramienta, me dio el poder para poder seguir hacia adelante, y poder estar en el día malo, en el día de angustia, estar de pie, gracias también a la fortaleza, obviamente, de Dios. Sin Dios, pues, no es nada. Puedes llamarlo Dios, la matriz, la fuerza, el universo, como quieras llamarle, pero hay algo más fuerte, más divino, es algo divino que está por encima de nosotros, que tiene el control de nuestras vidas. Muchas veces, cuando queremos tirar la toalla, cuando queremos simplemente rendirnos al dolor, te recomiendo que alces tu mirada al cielo y que agradece desde el dolor. No esperes a no tener dolor para agradecer. Desde el mismo dolor agradece por las cosas pequeñas. Si puedes caminar, que caminas, si puedes sentarte. Hay personas que no se pueden sentar. Hay personas que simplemente están postradas en una cama. Y aún así, si estás postrado en cama, hay formas de agradecer, hay formas de meditar, hay formas de un corazón lleno de alegría, ver la vida de una forma diferente, aún en medio de los cantazos, aún en medio de las dificultades que azotan nuestras vidas, tener ese apoyo, ese salvavidas, esa fuerza que va más allá del conocimiento, va más allá de nuestras emociones. Es una fuerza creadora, es una fuerza que nos hace, nos levanta, una fuerza que nos empodera y que nos da un propósito de vida. Y si aún no tienes ese propósito de vida, te recomiendo que lo busques, que te cuestiones a ti mismo por qué, para qué, por qué estoy aquí, para qué vine, cuál es mi propósito. Eso te va a abrir una gama de posibilidades. Vas a empezar a buscar y a razonar y a tener tal tipo de conocimiento, a buscar, a indagar tu propósito de vida. Una vez que tengas tu propósito de vida, ve por él, sigue. Muchas veces, yo te diría que la mayoría de las veces el propósito de vida es ayudar a otros ahí en una forma. Puede ser en una forma tan sencilla como enviar un mensaje, una llamada, hablar con una persona, un buenos días, una comida que se lleva, ayudar a alguien que lo necesita, alguien que está pasando peor que tú, pues poderle llevar alguna palabra o simplemente escuchar. Muchas veces aquí en la página personas postean cosas que, como por ejemplo, ya no puedo con el dolor, que me recomiendan. Muchas veces sí es bueno acudir al doctor y tener todo, pero muchas veces simplemente el hiperventilar, el hablar, el decir lo que sientes y tener un oído que escucha sin juzgarte, eso vale oro. Eso yo no lo tuve en ese momento, porque simplemente pues lo estaba pasando, y fue un proceso en el cual no me arrepiento, un proceso de crecimiento, un proceso en el cual me tiene al día de hoy aquí. Mi hija ya pues está más grandecita, mi hijo también,
y he visto la mano de Dios ahí conmigo. Y he visto cómo personas dentro de la página las he visto crecer. He visto crecer personas que en un momento dado me escribían y me decían: Joan, no sé cómo hacerlo. Joan, no sé cómo seguir con esta vida. Veían todo negativo, veían todo feo, todo... se veían a sí mismos como el dolor, se tenían ese tipo, asimilaban esa personalidad de dolor con que eran ellos el dolor, y no, realmente el dolor está acompañando, pero no eres tú eres mucho más que el dolor. Y el poder desenfocar eso y poder enfocarte en lo que eres tú como persona, te va a ampliar una gama, un espectro de bendiciones y de cosas bonitas en tu vida. Quiero que sepas que dentro del proceso, le doy gracias a Dios, me convertí en terapeuta de la TRG, terapia de reprocesamiento generativo, y estamos ayudando a personas en la medida que pueda, ¿verdad? Ayudo a personas que así lo necesiten para tener ese tipo de herramientas y para poder crecer y para poder seguir hacia adelante. En la terapia se le enseña a cómo reprocesar desde su infancia, venir reprocesando todo. Muchas veces las emociones se estancan en nuestro subconsciente y si no se resuelven se somatizan en el cuerpo en forma de enfermedades y pues eh, atacan de distintas formas, ya sea en ansiedad, depresión, eh, personas con ataques de ansiedad, con depresión y todo ese tipo de cosas se trabajan con la terapia. Es una combinación entre programación neurolingüística, psicología, hipnosis. Es una terapia bien completa, bien completa. Llega un punto en el cual se potencializa a la persona, en el cual se le da a la persona eh, una información para que esa persona trabaje y la trabajamos juntos. Y lo más importante y lo más bonito es que el subconsciente es el que trae a colación todo tipo de necesidad que tenga la persona, y por ende se arregla ¿verdad? Se trae a colación y vemos como el subconsciente va colaborando